¿Alguna vez te dijeron que leer Harry Potter era pecado? ¿Que al abrir uno de esos libros estabas invitando demonios a tu vida? Tal vez incluso te juzgaron por disfrutar de una saga que, en esencia, habla del amor, la amistad y la lucha contra el mal. Pero, ¿de dónde viene esa condena irracional? Nos sumergiremos en una pregunta incómoda. ¿Por qué el fanatismo religioso necesita enemigos imaginarios para sentirse seguro? El fanatismo religioso no es simplemente una creencia intensa, sino una deformación del pensamiento espiritual, una necesidad de absolutismo que convierte la fe en una muralla o en un puente. En ese mundo cerrado, todo símbolo que no provenga del libro sagrado y que no haya sido aprobado por la autoridad religiosa es sospechoso. Así es como la magia de Harry Potter, que en el fondo es una metáfora del despertar interior, del poder de decidir entre el bien y el mal, se convierte para muchos fanáticos en una supuesta puerta al infierno. Pero no están reaccionando al significado real de la obra, sino a lo que ellos proyectan en ella, porque los fanáticos religiosos están confundiendo el mapa con el territorio. Es decir, ven o leen sobre brujas literarias y creen que son brujas reales. Y aquí es donde comienza la caza de herejías modernas. Y si lo que realmente les molesta no es la magia, sino la libertad, el fanatismo teme a lo que no puede controlar. Harry Potter propone personajes que cuestionan la autoridad, que desafían las reglas cuando son injustas, que creen en su intuición y en su ética más allá de los dogmas. Eso, en muchos sentidos, es mucho más peligroso para el fanático que un conjuro ficticio. Porque mientras la magia del libro es inofensiva, la idea de que un niño o una niña piense por sí mismo es una amenaza directa al sistema de creencias rígido y vertical. Y cuando las instituciones religiosas dejan de inspirar y comienzan a vigilar, necesitan enemigos visibles para mantener su control. Demonizar una saga popular es un recurso fácil para generar miedo colectivo y reforzar la obediencia, pero eso también revela una gran contradicción interna. Esa contradicción se manifiesta en la paradoja de una fe que se dice basada en el amor, la compasión y el libre albedrío, pero que reacciona con intolerancia, condena y censura frente a una obra literaria que promueve el valor, la amistad y la lucha contra el mal. El fanatismo no distingue entre realidad y ficción cuando siente amenazada su narrativa única y absoluta. De ahí que no se tomen el tiempo de entender el contenido real de la historia y el contexto simbólico en el que la magia opera. Para ellos, todo lo que no encaje en su molde es automáticamente sospechoso, maligno, pecaminoso. Pero lo único es que al perseguir una ficción con tanto ahínco, terminan dándole más visibilidad, más fuerza y en muchos casos más atractivo a los ojos de los jóvenes que ya sienten que el mundo necesita ser cuestionado. La represión no frena la imaginación, al contrario, la enciende. En última instancia, el rechazo visceral a Harry Potter no es un juicio literario ni siquiera teológico, sino un reflejo del miedo a perder el monopolio sobre las mentes de las personas. Es una batalla simbólica por el control del pensamiento. En lugar de dialogar con el contenido, se le prohíbe. En lugar de guiar con el ejemplo, se impone el castigo. Y eso habla más del fanatismo que del libro, porque quien confía en la solidez de su fe no necesita perseguir fantasmas ni censurar historias. Muchos de los que condenan Harry Potter permiten sin problema películas llenas de sangre, venganza o mensajes violentos, siempre que no mencionen hechizos o varitas mágicas. No se escandalizan ante una serie donde se glorifica la guerra o se cosifica el cuerpo, pero saltan al escuchar la palabra hechicería. ¿Por qué esa obsesión selectiva? Porque el fanatismo no responde a un criterio ético claro, sino a la necesidad de trazar límites simbólicos. Esto sí, esto no. Esto es de Dios, esto es del diablo. Es una lógica binaria, infantil, que se niega a ver la complejidad del mundo. Pero Harry Potter no es un tratado de ocultismo. Es una historia donde el bien y el mal luchan dentro de cada personaje, donde el sacrificio es valor, donde el amor vence a la muerte. Lo que rechazan no es brujería real, sino una narrativa que no les pertenece. Y eso duele más que cualquier hechizo. Lo que realmente incomoda a ciertos sectores fanáticos no es el contenido mágico, sino el contenido simbólicamente subversivo. Harry Potter habla de elegidos que no son poderosos por nacimiento, sino por sus decisiones. Presenta figuras de autoridad corruptas, sistemas escolares injustos, gobiernos mentirosos y héroes que se atreven a desobedecer. Ese tipo de mensaje es profundamente incómodo para quienes han construido su poder
sobre la obediencia ciega y el miedo a pensar diferente. El fanatismo necesita un enemigo externo para justificar su rigidez interna. Y cuando una historia como esta despierta amor por la lectura, sentido crítico o empatía por los marginados, se convierte en una amenaza simbólica que debe ser neutralizada. Así, el juicio moral no se hace sobre los valores reales que transmite la obra, sino sobre un conjunto superficial de símbolos que han sido previamente demonizados, como si toda representación de lo mágico implicara automáticamente un culto al mal. En el fondo, lo que el fanatismo combate no es la obra en sí, sino la pérdida del monopolio narrativo. Durante siglos, las religiones han contado las historias fundamentales de nuestras culturas, sobre el origen, el bien y el mal, el destino, el sacrificio, el más allá. Pero cuando otros relatos como el de Harry Potter logran resonar profundamente en millones de personas, cuando movilizan emociones, reflexiones y sentido de pertenencia, eso desafía el control simbólico que antes solo estaba en manos del clero o de las escrituras. No es un debate espiritual, sino una lucha por la autoridad narrativa. Y por eso, por más que la historia de Harry Potter esté llena de enseñanzas éticas, lealtades inquebrantables y luchas contra la injusticia, será atacada, no por lo que es, sino por lo que representa, la posibilidad de que las nuevas generaciones aprendan a distinguir la luz y la sombra por sí mismas, sin miedo, sin censura, sin necesidad de pedir permiso para imaginar. Y si la religión también es un sistema de símbolos mágicos, pero lo olvidaron, ya te cuento, pero antes te invito a suscribirte a este canal, a darle al botón me gusta, a compartir este video y activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que publique un nuevo video. Supra Vortex. Hay un punto ciego que los fanáticos religiosos no ven o no quieren ver. Sus propias prácticas están llenas de simbolismo que, para alguien ajeno, bien podrían parecer actos mágicos. Encender velas, repetir mantras u oraciones, usar agua bendita, imponer manos, hablar en lenguas. No son todos esos rituales cargados de energía simbólica. Pero el fanático no lo ve así porque lo suyo es sagrado y lo de los demás es brujería. Esa dicotomía no es espiritual, es política. Es la necesidad de marcar territorio. El problema no es la existencia de símbolos, sino quién los controla. Y en el momento en que una historia como la de Harry Potter ofrece una mitología alternativa, con sus propios valores, sus propios arquetipos, el fanático siente que está perdiendo el monopolio del alma. Y eso le aterra. Harry Potter, como otros fenómenos culturales antes que él, se ha convertido en un chivo expiatorio. Para el fanático, el mal debe tener rostro. No puede ser una idea abstracta ni un dilema interior. Tiene que estar encarnado en un objeto, en una obra, en un autor, en un lector. Y al satanizar a Harry Potter, se evita el verdadero trabajo espiritual, mirarse a uno mismo. Preguntarse por qué tantas personas jóvenes encuentran más sentido en una historia ficticia que en un sermón dominical. Cuestionar por qué sus hijos prefieren leer sobre Hogwarts que ir a una clase de catequesis. Pero en lugar de comprender eso, prefieren destruir el espejo. Quieren decir que esa historia es maligna, porque en el fondo temen que sea más honesta que ellos mismos. Harry Potter no solo entretiene, sino que plantea dilemas morales complejos, personajes profundamente humanos y una visión del bien y del mal que no se resuelve con dogmas, sino con decisiones difíciles. Eso es precisamente lo que lo hace poderoso y también peligroso para quienes han reducido la espiritualidad a normas incuestionables y castigos eternos. Porque si un niño comprende la importancia de la compasión leyendo a Dumbledore, o si una adolescente se inspira en Hermione para luchar contra la injusticia, entonces, ¿qué lugar queda para un discurso religioso que no evoluciona ni dialoga con sus inquietudes? La crítica a la saga no nace del discernimiento, sino del miedo a perder la centralidad en el relato de lo sagrado. Demonizar a Harry Potter es entonces una forma de desviar la atención. En lugar de asumir que muchas iglesias han fallado en dar respuestas humanas, cercanas y profundas a los desafíos del presente, se culpa a una obra de ficción por el alejamiento espiritual de los jóvenes. Pero no son libros los que alejan a la gente de la fe, sino el juicio, la hipocresía, la falta de amor y la obsesión por el castigo. Harry Potter es solo una excusa, una pantalla donde proyectar todos los miedos no resueltos. Y eso dice mucho más del fanático que de la obra, porque el verdadero mal no está en un libro de aventuras,
sino en la cerrazón de mente que impide ver que a veces lo más sagrado también puede estar en la imaginación, en la empatía y en la libertad de pensar por uno mismo. ¿Qué pasaría si Jesús leyera Harry Potter? Bueno, la figura de Jesús en su esencia está mucho más cerca de la rebeldía de Harry que del control doctrinal del fanático. Y si él caminara hoy por nuestras ciudades, tal vez leería esos libros con curiosidad, no con condena. Además de que los libros no están llamando a la gente a causar daño moral o físico a otras personas. Es simplemente una obra de ficción que aborda temas del bien y el mal dentro de un mundo de fantasía. En realidad, el objeto no es aquello lo que transforma el alma, sino la intención. Leer Harry Potter no convierte a nadie en mago oscuro. Sin embargo, lo que nos puede convertir en seres oscuros es el prejuicio, la arrogancia espiritual y el miedo a lo que no entendemos. Y eso es precisamente lo que el fanatismo alimenta: miedo en lugar de amor, condena en vez de compasión. La gran ironía es que los mismos que acusan a esta saga de promover el mal están practicando, sin saberlo, la forma más peligrosa de oscuridad, la que viene disfrazada de luz, pero que en realidad es un ego denso. La persecución simbólica contra Harry Potter en realidad nos revela más sobre el fanático que sobre el libro. Nos muestra cómo la fe, cuando se separa del amor y se acerca al miedo, deja de ser espiritualidad y se convierte en ideología. Y en ese terreno, todo lo que inspire libertad, imaginación y sentido crítico será visto como enemigo. Pero no debemos callar, porque defender el derecho a imaginar, a leer, a creer, a soñar, también es un acto espiritual. Y si hay algo que debemos exorcizar, no es una historia de magos, sino el veneno del prejuicio, del juicio fácil y del miedo disfrazado de moral. Porque la verdadera magia está en el pensamiento libre, en el corazón que ama sin condiciones y en la mente que se atreve a mirar más allá de los muros del dogma. Comparte este video, déjame tu comentario abajo, estás invitado a suscribirte a este canal, a darle like y hacer clic en la campanita. Gracias.